Algo extraordinario está sucediendo en este momento, y casi nadie lo está reportando con la profundidad que merece. El país que durante décadas fue tratado como el patio trasero de Estados Unidos, el país que recibía órdenes sin protestar, el país que Trump prometió humillar con aranceles, muros y amenazas militares, acaba de demostrar que ya no existe. México se levantó. Y si no están prestando atención a lo que está ocurriendo entre Washington y Ciudad de México en este preciso momento, van a perderse el momento exacto en que la relación más importante del hemisferio occidental cambió para siempre. Hay momentos en la historia donde un país decide que ya no aceptará ser tratado como inferior, donde las amenazas dejan de generar miedo y comienzan a generar dignidad. Esto es exactamente lo que está pasando ahora mismo con México. Bienvenidos. Hoy les voy a revelar cómo México pasó de ser el blanco favorito de Trump a convertirse en la potencia económica que Estados Unidos no puede ignorar. ¿Qué está haciendo la presidenta Sheinbaum, que tiene furiosos a los asesores de la Casa Blanca? ¿Y por qué los números demuestran que las amenazas de Trump fracasaron estrepitosamente? Déjenme empezar con algo que probablemente no han escuchado en ningún otro medio. Durante las últimas 3 semanas, Donald Trump ha repetido públicamente una frase que revela su frustración. Ha dicho en entrevistas con Fox News, en conferencias de prensa y en mítines, que los cárteles controlan México, que la presidenta Sheinbaum está muy asustada para actuar y que Estados Unidos tendrá que hacer algo. Amenazó con ataques terrestres, amenazó con enviar tropas sin permiso, amenazó con tratar a México como trató a Venezuela. ¿Y saben cuál fue la respuesta de México? No fue pánico. No fue sumisión, fue dignidad. La presidenta Claudia Sheinbaum subió al podio en Reynosa, Tamaulipas, a escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y pronunció palabras que resonaron en todo el continente. México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano. Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos. Nunca nos subordinamos. Esas 3 palabras resumen todo lo que ha cambiado en la relación entre México y Estados Unidos. Y lo que hace esta declaración verdaderamente extraordinaria es dónde la pronunció. No en un salón protegido de la capital, en la frontera misma, mirando hacia el norte, enviando un mensaje que no necesitaba traducción. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente reveladora. Trump puede amenazar todo lo que quiera. Puede decir que México está gobernado por cárteles, puede insultar a la presidenta, puede prometer invasiones, pero los números cuentan una historia completamente diferente. México acaba de convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos por segundo año consecutivo. No Canadá, no China, México. Según datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio estadounidense, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó 731.000 millones de dólares en 2025, una cifra que casi duplica el comercio con China. México representa el 15.6% de todo el comercio de Estados Unidos. Canadá quedó en segundo lugar con 12.9%. China cayó al 7.6%. ¿Escucharon eso? El país que Trump prometió destruir con aranceles ahora domina el comercio con la economía más grande del mundo. Pero esperen, porque lo que descubrí después es aún más impactante. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron 399.500 millones de dólares en los primeros 9 meses de 2025. El nivel más alto desde que existen registros. Desde 1985. Un crecimiento del 6% respecto al año anterior. En medio de amenazas arancelarias, en medio de insultos, en medio de promesas de destrucción económica. El Wall Street Journal publicó un análisis que dejó en ridículo toda la narrativa de Trump. Según el periódico financiero más importante del mundo, las exportaciones mexicanas aumentaron cerca del 9% entre enero y noviembre de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior. El Wall Street Journal llamó a México uno de los ganadores inesperados de la política arancelaria de Trump. Ganador inesperado. El país que supuestamente iba a ser destruido está prosperando.
El país que supuestamente estaba controlado por cárteles está rompiendo récords económicos. El país que supuestamente no podía funcionar sin el permiso de Washington está demostrando exactamente lo contrario. Ahora quiero que presten mucha atención, porque esto cambia todo. La inversión extranjera directa en México alcanzó 41.000 millones de dólares al tercer trimestre de 2025, un récord histórico, un aumento del 15% respecto al año anterior. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo dijo claramente. Los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir en México en mayor proporción a la que habíamos esperado. ¿Por qué? Porque mientras Trump amenazaba, el mundo observaba. Y lo que vieron fue un país que mantuvo la calma, un país que no se dejó intimidar, un país que ofreció estabilidad mientras Estados Unidos ofrecía caos. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior proyecta que México cerrará 2026 con exportaciones de 700.000 millones de dólares. 700.000 millones. México ya ocupa el quinto lugar mundial como receptor de inversión extranjera directa. Está posicionado para aprovechar el nearshoring, la transición energética y la inteligencia artificial. Y todo esto mientras Trump repetía que el país estaba controlado por criminales. Déjenme explicarles algo que muy pocos entienden sobre el nearshoring. Cuando las empresas globales decidieron diversificar sus cadenas de suministro después de la pandemia, cuando China se volvió demasiado riesgosa por las tensiones geopolíticas, cuando la cercanía geográfica se convirtió en una ventaja estratégica, ¿saben a dónde fueron? A México. Entre 2023 y 2025 se registraron 466 anuncios de inversión vinculados al nearshoring con un valor total de 114.000 millones de dólares y la generación esperada de 235.000 empleos calificados. Las empresas no escucharon las amenazas de Trump, escucharon los números, y los números decían que México era el lugar correcto para invertir. Nuevas inversiones aumentaron 218%. Las cuentas entre compañías crecieron 125%. El sector manufacturero concentró más del 37% de todos los flujos de capital. Estados Unidos sigue siendo el principal origen de esa inversión, aportando casi el 40% del total. Pero ahora España avanzó hasta el 14%. Europa está apostando por México. Asia está apostando por México. El mundo entero está apostando por México. Y Trump sigue hablando de invasiones. Pero aquí viene algo que nadie está reportando con la profundidad que merece. El peso mexicano se ha convertido en la moneda con mejor desempeño de 2026. En este momento, el dólar cotiza alrededor de 17 pesos con 40 centavos, el nivel más fuerte del peso mexicano desde junio de 2024. El peso ganó casi 14% frente al dólar en 2025, su mejor desempeño desde diciembre de 1994. El superpeso, lo llaman los analistas. Y mientras el dólar se debilita por las políticas erráticas de Trump, el peso mexicano se fortalece. Morgan Stanley proyecta una caída del 5% del dólar en la primera mitad de 2026. Goldman Sachs y Deutsche Bank coinciden en que el dólar continuará debilitándose. ¿Recuerdan cuando Trump prometió que México pagaría por el muro? ¿Recuerdan cuando prometió que los aranceles destruirían la economía mexicana? ¿Recuerdan cuando prometió que México se arrodillaría? El peso está más fuerte que nunca. Las exportaciones están en récord histórico. La inversión extranjera supera todas las expectativas. México no pagó por ningún muro. México está cobrando dividendos. Pero la transformación no es solo económica, es política, es cultural, es histórica. Cuando Trump amenazó con enviar tropas a México para combatir a los cárteles, 75 congresistas demócratas enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio exigiendo que se detenga cualquier plan de intervención militar. Propusieron una ley llamada No Unauthorized War in Mexico Act, una ley para prohibir el uso de fondos públicos estadounidenses para financiar acciones bélicas en territorio mexicano sin aprobación del Congreso.
El congresista Joaquín Castro lo dijo claramente. Lanzar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria en América Latina es una movida desestabilizadora que regresará para azotar a la nación. Dentro del propio Estados Unidos hay voces que reconocen lo que Trump se niega a aceptar. México no es Venezuela. México no es un país que pueda ser invadido sin consecuencias catastróficas. Y la presidenta Sheinbaum lo sabe. En las últimas semanas ha mantenido al menos 10 llamadas telefónicas con Trump. En cada una de ellas, él ha insistido en enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano. En cada una de ellas, ella ha respondido con la misma frase: no es necesario, no con miedo, no con súplicas, con firmeza. Sheinbaum explicó públicamente que en varias llamadas Trump ha insistido en la posibilidad de que el ejército estadounidense ingrese a México. La respuesta siempre ha sido la misma. Nosotros le hemos dicho que no, de manera muy firme. Primero, porque defendemos nuestra soberanía. Segundo, porque no es necesario. Y aquí está lo verdaderamente brillante de la estrategia mexicana. México no ha confrontado a Trump con insultos, no ha escalado la retórica, no ha caído en la trampa de la provocación. En cambio, ha actuado. Ha entregado 92 criminales de alto perfil a Estados Unidos en un solo año. Ha decomisado toneladas de drogas. Ha destruido laboratorios clandestinos. Ha firmado acuerdos de vigilancia marítima con el Comando Norte estadounidense. Y cada vez que Trump amenaza, Sheinbaum responde con resultados, con números, con hechos. En diciembre de 2025, México aprobó aranceles del 5 al 50% sobre productos asiáticos, anticipándose a las demandas de Washington, pero en sus propios términos, protegiendo sus propios intereses. El secretario Ebrard explicó que la medida protegerá 350.000 empleos en los sectores automotriz, textil, calzado y acero. México no está obedeciendo órdenes de Trump, está tomando decisiones estratégicas que benefician a México. Esa es la diferencia entre subordinación y soberanía. Hay algo más que necesitan entender sobre la estrategia de Sheinbaum. Cuando Trump capturó a Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero, el mundo entero contuvo la respiración. La pregunta era obvia: ¿México sería el siguiente? Trump alimentó esos temores. En una entrevista con Fox News, dijo textualmente que Estados Unidos empezaría ya a golpear tierra en lo que respecta a los cárteles en México. La reacción en México no fue pánico, fue organización. La Cancillería se comunicó inmediatamente con el Departamento de Estado. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, coordinó con las agencias estadounidenses. La presidenta solicitó una llamada directa con Trump. Y en esa llamada de 15 minutos, Sheinbaum dejó absolutamente claro que cualquier intervención militar extranjera en territorio mexicano estaba descartada. Quiero decirle al pueblo de México: su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial. Jamás. Lo dijo públicamente, sin ambigüedades, sin margen para interpretaciones. Y lo más importante, Trump entendió el mensaje. Sheinbaum reveló que después de esa llamada, Trump lo entendió. Entendió que México no es Venezuela. Entendió que hay líneas que no se pueden cruzar. Pero la presidenta no se conformó con palabras. Actuó. En las semanas siguientes, México decomisó 1,6 toneladas de cocaína en el Pacífico. Detuvo a operadores clave del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. Destruyó laboratorios clandestinos de fentanilo. Firmó un acuerdo de vigilancia marítima con el Comando Norte de Estados Unidos. La cooperación existe, dijo Sheinbaum, pero siempre sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía nacional. Esa frase resume perfectamente la nueva doctrina mexicana: cooperación sin sumisión, colaboración sin obediencia, resultados sin humillación. Pero eso no fue lo más revelador. Lo más revelador vino después. Trump publicó en sus redes sociales que el TEMEC es irrelevante. Dijo textualmente: ni siquiera pienso en el TEMEC. ¿La respuesta de Sheinbaum? Estoy convencida de que la relación comercial con Estados Unidos continuará. Esta integración es muy difícil de deshacer. No pánico, confianza. Porque Sheinbaum entiende algo que Trump no comprende.
Estados Unidos necesita a México tanto como México necesita a Estados Unidos, quizás más. Sin México, las fábricas estadounidenses se paralizan. Sin México, los precios de los productos básicos se disparan. Sin México, las cadenas de suministro colapsan. Trump puede amenazar todo lo que quiera, pero no puede cambiar la geografía, no puede cambiar la economía, no puede cambiar la realidad. Y la realidad es que México se ha vuelto indispensable. Piénsenlo por un momento. México produce los automóviles que los estadounidenses manejan. México ensambla los televisores que los estadounidenses ven. México cultiva los aguacates que los estadounidenses comen. México manufactura los dispositivos médicos que salvan vidas estadounidenses. El 81% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos cumplieron con las reglas del TEMEC a mediados de 2025. Eso significa trazabilidad completa, significa integración profunda, significa dependencia mutua. Cuando Trump amenaza con aranceles, no solo amenaza a México, amenaza a las empresas estadounidenses que dependen de componentes mexicanos, amenaza a los consumidores estadounidenses que pagarían precios más altos, amenaza a su propia economía. Y los mercados lo saben. Por eso el peso se fortalece mientras el dólar se debilita. Por eso la inversión fluye hacia México mientras la incertidumbre domina Washington. Por eso el mundo está apostando por México mientras Trump amenaza con destruirlo. El Instituto Real Elcano de España, uno de los centros de análisis más respetados de Europa, publicó un informe esta semana que resume perfectamente la situación. Estados Unidos ya no ejerce un liderazgo basado en normas, legitimidad y consentimiento. Esa frase es devastadora. Significa que el país que creó el orden internacional de posguerra ahora es visto como una amenaza a ese mismo orden. Y mientras Estados Unidos pierde credibilidad, México la gana. Rafael Velázquez Flores, experto en relaciones internacionales, lo explicó así. A nivel internacional, ven a Sheinbaum como una persona que se enfrenta a Donald Trump, que no se deja. Esa es la nueva imagen de México. No el país débil que recibía órdenes, no el país corrupto que Trump describía, el país que se levantó. Hay un patrón que los historiadores reconocen bien. El momento en que una nación decide que ya no aceptará ser tratada como inferior. México vivió ese momento antes. En 1810 con la independencia. En 1867, cuando derrotó a la invasión francesa. En 1938, cuando expropió el petróleo. Y lo está viviendo ahora. La presidenta Sheinbaum lo expresó en Guerrero hace apenas 2 semanas. Mucho ha costado nuestra independencia. Por eso siempre digo que cuando dialogamos con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos. Pero hay algo que no está en negociación, la independencia y la soberanía de la patria. Trump prometió humillar a México, prometió que el país se arrodillaría, prometió que las amenazas funcionarían. Un año después, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. La inversión extranjera está en récord histórico. El peso es la moneda más fuerte del mundo emergente. Y la presidenta mexicana dice que nunca se subordinará. El que amenaza demasiado